necesario. Sin embargo, ahora nosotros tenemos más necesario que la persona nos conozca. Nosotros podemos durar 1 hora, 2 horas, quizás viendo una serie de Netflix. Podemos durar 3, 4, 5 horas hablando con un compañero. Pero cuando duramos 5 minutos hablando con Dios, hay problemas. Es verdad. Empieza uno a bostezar, ya tú empiezas a cabecear. Estamos una vez más aquí en su segmento Palabras de Restauración, el cual se deriva en tiempo de conocimiento. Te invitamos a que escuches esta palabra que sé que van a ser de gran bendición para ti y tu familia. Así que no te muevas de tu pantalla, suscríbete al canal y deja tu comentario. Hoy tenemos un invitado muy especial, es de casa, pero aquí está con nosotros. Él va a dar su nombre y se va a presentar. Amén, amén. Muchas bendiciones, mi gente. Nos sentimos sumamente agradecidos, ya que el Señor nos brinda la oportunidad de poder participar con nuestra hermana Carmen en este segmento de Palabra de Restauración. Y de verdad nos sentimos agradecidos. Traemos un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición. El tema se titula La necesidad de orar siempre. Mi nombre es Carlos Serrano, Cielo por la Misericordia. Amén. Bueno, pues, de inicio a lo que es el tema, Carlos Serrano. Amén. Nos vamos a ubicar en la Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 80, verso 1. Las palabras van a ser leídas bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh pastor de Israel, tú que escucha, tú que pastorea como oveja a José, que está entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Ven y sálvanos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrará tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer del pan de lágrima y a beber de lágrima en gran abundancia. Nos pusiste en escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir como una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montones fueron cubiertos de su sombra y con su sarmiento los cedros de Dios. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que fue leída. En este momento te rogamos para que tú tomes el control y prepare cada corazón que vaya a escuchar esta palabra en este día. Sabemos, Espíritu Santo, que tú eres el que da el conocimiento y da la habilidad para todas cosas. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. El tema que tenemos se titula La necesidad de orar siempre. Casi siempre que nosotros hablamos de oración, hablamos de un tiempo que nosotros apartamos para comunicarnos con Dios. Pero hay algunos principios en la oración que son importantes entenderlo. Lo primero es que a la hora de orar hay que entender que hay un momento donde tú eres el emisor, pero hay un momento donde tú eres el receptor. Me explico. Hay un momento cuando tú le hablas al Señor y presentas tu petición delante de Dios. Pero hay otro momento donde como ser humano tú tienes que entender que si es una conversación, no solamente tú hablas, sino que también Dios habla. Y si Dios habla, entonces en el momento que Él va a hablar, si nosotros estamos hablando, es imposible que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y uno de los problemas que tenemos a veces como iglesia o como ministro o siervo de Jesucristo es que el Señor siempre escucha nuestras oraciones. Ahora, el problema es que nosotros siempre no escuchamos a Dios. Y hay que entender que si tú oras y no escuchas la dirección de Dios, aunque Dios tenga una buena intención contigo, tú nunca vas a poder caminar de la forma correcta. Amén. Por ejemplo, la Biblia habla aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 80, donde estábamos leyendo,
que dice que el salmista estaba suplicando por la restauración. Dice, tú pastor que pastorea como ve a José. Cuando él dice que es una súplica viene siendo ya una humillación. Viene siendo ya cuando una persona está pasando por un momento de crisis que entiende que es imposible sobrepasarlo. Cuando la gente ora, aunque entiende que humanamente no tiene la posibilidad, pero entiende que Dios sí tiene la posibilidad. Porque una parte de la oración es que cuando nosotros oramos, estamos entendiendo que nuestra capacidad no es suficiente. Ahora, nuestra fe nos dice que Dios sí tiene el control de las cosas. Es decir, orar es una demostración de fe. Orar es una demostración de que nosotros sabemos que Dios lo puede hacer. Entonces, la oración tiene algo, y es que la oración no es una varita mágica. Hay cosas que nosotros vamos a pedir que Dios nunca nos la va a entregar. Porque cuando alguien ora, tiene que entender que es como Jesús cuando se encontraba en el huerto. Cuando Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní, dice que él oró. Ahora, él dijo una palabra clave al terminar su oración. Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, en el momento de la oración, él entendía que él quería pasar ese proceso. Él quería que ese proceso sea erradicado. Él dijo, esta copa es demasiado pesada. Pero hay que entender que la oración es la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Jesús sabía que si no se hacía la voluntad de Dios, entonces el propósito que él iba a cumplir en la tierra no iba a ser llevado a cabo. Entonces, el salmista habla claramente y dice, tú que pastorea. Mira, todo pastor que es un verdadero pastor dice que da su vida por las ovejas. Cuando el salmista está orando, está hablando con un Dios que él sabe que da todo por ellos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que entender a la hora de orar? Que nosotros tenemos que mirar a Dios como la persona o como el ser superior que nos va a contestar la oración, pero es nosotros entendiendo que no es nuestra voluntad lo que se va a cumplir, sino su voluntad. Amén, así es. Es fácil decir, Señor, mira, dame esto, dame aquello. Ahora, cuando tú le pides algo al Señor, al final tú culminas diciendo que no se haga mi voluntad. Eso es algo, mira, que muy poderoso. Entender que no es tu voluntad, es entender que los momentos difíciles, aunque Dios no te responda como tú quieras, tú no vas a entrar en una depresión. La Biblia dice que toda bendición que viene de parte de Dios no añade tristeza, no añade dolor. Es decir, si algo viene a tu vida y está añadiendo dolor, tristeza, es porque no vino de parte de Dios. Amén, amén. Porque hay cosas que tú le vas a pedir al Señor, que el Señor no te la va a dar. Ahora, si tú haces un esfuerzo, puede ser que la consiga. Puede ser que lo logre. Eso es como los narcotraficantes. Ellos son millonarios, pero no están bendecidos. Es verdad. Hay médicos, hay doctores, hay quizá ingenieros. Hay muchas personas con muchos bienes materiales, pero no están bendecidos. Claro. ¿Por qué no están bendecidos? Porque la bendición, cuando viene de parte de Dios, alinea y aparte de ser una bendición económica de algo material, también añade una alegría. Wow. No sé si te has dado cuenta que cuántos millonarios no se han suicidado. Sí, mucho. Y bien depresivo también. ¿Cuántos millonarios no viven bajo una depresión? Quiere decir que una bendición que viene de parte de Dios no puede permitir que ni depresión, ni tristeza, ni puede provocar que en la vida de una persona vea un suicidio, porque vino de parte de Dios. Sí. Por eso es que a la hora de orar hay que comprender que no es como tú quieras, es como Dios lo planificó de antemano. Amén. Hay un principio de la oración, Carmen, que es muy importante, y es que a la hora de orar hay que siempre pedirle al Señor que nos dirijas a entender, a comprender cuál es el clamor que nosotros debemos hacer. Hay gente que dice, no, Dios, ve la oración como que dice, todo lo que tú pidas al Padre en oración, creyendo, lo vas a recibir. Y no es así. Claro, tú puedes recibir todo lo que tú pidas, pero lo que tú pidas bajo una dirección. Sí, Por eso es que la Biblia dice que hay que tener discernimiento de espíritu. Tú sabes que cuántas oraciones tú no has hecho, cuántas oraciones yo no le he hecho al Señor. Y esa oración ha sido contestada, pero no ha sido cumplida. Porque no es lo mismo que Dios te conteste, que Dios te responda,
que Dios te cumpla por lo que tú estás pidiendo. Por ejemplo, profundo, eso sí. a veces tú le dices, Señor, mira, yo quiero un vehículo, pero yo no tengo una licencia ni tampoco sé manejar. Es decir, hay cosas que Dios la preparó que te la va a entregar, pero tú tienes que estar preparado para recibir esa bendición. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que nosotros pidamos a Dios, hay que comprender que se va a cumplir, pero si estamos preparados para recibir esa bendición o para pasar ese proceso. Hay gente que mira el proceso como algo negativo y hay que entender que algo que está siendo procesado es porque le queda sustancia. Amén. Si tú exprimes un limón y ya se le acabó el agrio que tiene adentro, tú no vas a seguir exprimiendo. No. Mientras tú sientes que tiene sustancia, tú lo estás haciendo. Eso pasa con nosotros, que Dios quiere sacar todo de nosotros, pero en el momento de Dios querer sacar todo de nosotros, a veces nosotros corremos. Eso es como Jesús en el Getsemaní. Dios estaba sacando todo lo que tenía que sacar, porque lo que venía para el mundo, o lo que había, la forma de que el mundo fuera redimido, fuera restaurado, que la conexión del hombre pueda tener nuevamente una relación, tenía que ser exprimiendo a Jesús. Por eso es que dice la Biblia que Jesús sudaba como gota de sangre. Era algo espeso lo que él tenía. Dice que el mismo Satanás estaba en el lugar y le tentaba. Pero ahora, en medio de ese proceso, hubo una palabra clave que él dijo: que no se haga mi voluntad. Es decir, sin proceso es imposible que lo mejor de ti pueda salir. Eso sí es verdad. Porque es fácil ver un ejemplo, un Juan Carlos Harriga. Ve cualquier pastor o cualquier evangelista viajando en la nación y esto ahora. Todos queremos ser como ellos, pero no todos queremos pasar el proceso que ellos pasaron. Qué difícil. Es fácil decir, mira, me gustaría que Dios me lleve a las naciones, predicar en tal lugar y esto y aquello, o tener tantas bendiciones ahora. ¿Y el proceso? ¿Para cuándo? Hay que entender que el tema es la necesidad de orar siempre. Cuando nosotros hablamos de la necesidad, la Biblia dice orar y velar para que no entre en tentación. A veces tenemos una buena palabra, a veces una buena teología, a veces tenemos somos muy elocuentes a la hora de hablar, pero cuando viene una tentación, caemos. ¿Por qué? Porque no estamos fundamentados como Jesús habló. La Biblia enseña que Jesús oraba más que lo que él vivía compartiendo con la persona. De hecho, en una ocasión dice que él hizo unos milagros. Y cuando terminó de hacer el milagro de la multiplicación, le dijo a los discípulos: váyanse adelante, a lo que yo voy al monte y oro. Es decir, Jesús tenía la oración como algo demasiado necesario. Sin embargo, ahora nosotros tenemos más necesario que la persona nos conozca. Nosotros podemos durar 1 hora, 2 horas, quizás viendo una serie de Netflix. Podemos durar 3, 4, 5 horas hablando con un compañero. Pero cuando duramos 5 minutos hablando con Dios, hay problemas. Es verdad. Empieza uno a bostezar, ya tú empiezas a cabecear, Te duerme ahí. te desespera, se le mete un hormigueo en el cuerpo, una picazón. Porque hablar con una persona como que es más fácil. Ahora, dijo un escritor en una ocasión, la oración es un trabajo arduo, pero efectivo. Gloria a Dios, así es. Me explico, es fuerte. Pero cuando tú oras, tú vives complacido en medio del proceso. Wow, santo. Yo no sé si, yo he conocido personas que viven en casa que la casa es de lado, que está. En una ocasión, yo estaba en un campo y cuando fui como misionero a predicar en ese lugar, y cuando estaba en ese lugar, recuerdo que visité varias casas de hermanos que vivían en una pobreza extrema. Pero cuando tú lo veías en la iglesia, ellos adorando, tú decías que ellos eran millonarios. Wow. ¿Qué más adoraban? Porque ellos no adoran a Dios por su condición. Y es el problema de nosotros, que nosotros buscamos a Dios dependiendo cómo nos encontremos. Si tenemos una buena despensa, estamos bien. Si nosotros tenemos lo que pedimos a Dios, estamos bien. Pero cuando Dios dice no, y cuando Dios te dice no, esto no te lo puedo entregar ahora, hay que estar preparado para recibir los no de Dios también. Amén.
Así es. Y aceptarlo con amor, con pureza, con contentura. Porque es fácil decir, bueno, fulano está bien, fulano es un hombre que ora, fulano es esto, fulano es aquello, mira cómo Dios lo bendice. Pero ¿y anteriormente cuando Dios no lo bendecía? Yo soy de los que creo que dependiendo el fundamento que nosotros hagamos, vamos a vivir mañana. Amén. Es decir, si usted nunca ha sembrado, nunca aspire a cosechar. Así es. Porque la única manera de usted cosechar batata es sembrando batata un día, sembrando una raíz. Hay gente que quiere comer frutos que nunca han sembrado. Amén. Y la manera de sembrar es siéndole fiel a Dios. Es que cuando nosotros sintamos que Dios no nos ha dado lo que hemos querido recibir, decir, bueno, Dios es Dios sobre todas las cosas. Amén, discúlpame, Serrano. Yo digo que todo se obtiene también a través de la oración, porque cuando tú entiendes que tú tienes una comunión con el Señor, esas pequeñas cosas que se ven pequeñas, entonces son las que siembran esas grandes, que cuando venga la dificultad, tú puedes tener paz, porque tú dependes de Dios, ya no es como tú quieres, como diga Dios, y tú vas a estar en paz. Claro. Y a través de la oración. No, mira, si no hay oración, es imposible nosotros permanecer en este camino. Amén. Yo soy de lo que creo que alguien que no tiene intimidad es alguien que simplemente es carátula. Amén. Explícame eso. Ejemplo, ellos venden CD en blanco para ponerle la canción. Sí. Es un CD, pero si no tiene canción no puede tocar la música. No, es verdad. Tienes razón. Hay gente que son el CD, son la carátula. Tú dices, bueno, fulano tiene buena apariencia, es de buena calidad. Pero cuando tú te vas dentro a lo profundo, te das cuenta que esa persona es como Jesús le dijo en una ocasión a los fariseos. Ustedes son sepulcro blanqueado. Así. Ustedes son carátula. Ustedes le dicen al pueblo, hagan cosas que ustedes no hacen. Ustedes ponen carga sobre el pueblo que ustedes no cumplen. Ahora, cuando alguien ora, aparte de poner o decir hagan, primero ellos hacen. Porque ese es el problema, que es fácil mandar a hacer. Es fácil enviar a una persona, fulano, mira, tú tienes desde el altar, todos los predicadores te mandan a orar. Desde el altar todos los predicadores te mandan a ayunar, te mandan a ofrendar, te mandan a diezmar. Y adorar, que eso no es... Adora. ¡Dale, mira lo que traíste! ¿Entiendes? Pero cuando ellos están en su realidad, ellos no hacen nada de esto. Hermano, es increíble. A veces tú invitas a un predicador y el predicador se pasa el culto completo chateando, hablando y sentado como aburrido. Y llegan de última, ay Dios, perdón. Pero desde que pasan ellos al altar, quieren que tú te prendas ahí arriba. Sí. Ellos quieren que tú hagas un alboroto. Porque ellos son los ministros, ellos son los apóstoles. ¿Sabe? Cada persona que muestre este tipo de características es una persona que no está buscando a Dios en oración. Cayó en lo cotidiano. Porque a veces no sabemos si somos figuras o somos evangélicos. A veces no sabemos si nosotros somos lo que presentamos a Jesús o nos presentamos nosotros utilizando la imagen de Jesús. Amén, discúlpame, Serrano, no que me voy a salir del tema, pero te voy a decir algo que yo estuve evaluando ayer. Ayer estuve viendo un evangelista que él estaba predicando y estaba soltando, dando esas palabras que más o menos como predicador tú sabes cuáles son. Fue bien, y yo decía, pero Dios mío, mira cómo ella exhorta y mira el pueblo cómo está. Pero ¿por qué no acontecen esas cosas que dice tu palabra? Que veremos cosas mayores. ¿Cuáles son las mayores? Esos enfermos ser sanos, esos atados ser libertados. Yo quiero ver eso, Señor. O sea, yo no me veía lo normal, pero no veía esas cosas. Sí, eso pasa mucho. Entonces, estamos hablando de la oración. Claro. Todo se basa ahí. La oración. Entonces, si realmente tiene esa búsqueda, no solamente la palabra, tiene esa intimidad, cuando esa persona se pare ahí, esas cosas acontecen. Claro. ¿Te entiendes? Sí. Mira la importancia de la oración. La oración es muy importante porque cuando alguien está revestido del poder de Dios, es alguien que no retiñe. Sí. Porque a veces hablamos mucho, pero tenemos pocas manifestaciones. Tenemos poca manifestación porque no estamos siendo dirigidos. Todo hombre
y toda mujer que se mantiene en una búsqueda constante, en una constante humillación, siempre va a tener respuesta de parte de Dios. Wow, santo. Una de las características que tiene este libro y este salmo, un salmo lirical, es que el salmista, en medio de que dice que se burlaban de ellos, pero hay algo, dice que él tenía una súplica delante de Dios. ¿Cuál es la exhortación en el día de hoy? Que no importando el proceso, nunca dude de Dios. Nunca piense que Dios perdió el control. Nunca debemos pensar que Dios nos ha dejado solo, porque Él siempre va a estar ahí. Ahora, hay que entender, Dios permite que tú entres al proceso. Dios va a estar contigo en el proceso, pero tu proceso lo va a pasar tú. Así es, ahí es que está. ¿Me entiendes? Dios va a estar contigo, no es que Dios te va a dejar, porque la Biblia habla de 400 años de silencio, periodo del silencio. Fue en 4 estaciones, muy difícil. Habla del silencio, pero no habla de la ausencia de Dios. Wow. Es claro, tú ves a Dios en el libro de Esther. Tú ves a Dios cómo se movió a favor de Mardoqueo. Quizás verbalmente Dios no se comunicó con ellos, pero con sus acciones dio a demostrar que Él estaba ahí. Amén, así es. A veces tú estás con una persona y tú dices, bueno, fulano no habla mucho, pero fulano me demuestra lo que es conmigo. Porque hay gente que son de poco hablar y hay momentos donde es mejor una actitud, una buena respuesta en una acción que una persona que esté hablando. Porque a veces parecemos más políticos dentro del evangelio, porque que hablamos, pero no cumplimos. Entonces, Dios habla y cumple, pero cuando calla, aún Él está ahí también. Entonces, en este día nosotros queremos invitar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros hermanos, a todo aquel que esté pasando por un proceso, a no menguar en la oración, a no menguar en decirle al Señor, Señor, te decimos como Sadrach, Mesach y Abednego, si tú nos libras del horno del fuego, te vamos a adorar. Pero si tú no nos libras, como quiera te vamos a seguir adorando. Yo te invito, amigo, te invito, amiga, hermano, a que confíe en Dios, aun cuando Dios no conteste la petición de la forma que tú quieres escuchar. Así es. Te invito a que saque tiempo para escuchar la voz de Dios. Te invito para que cuando ores, no solamente hable, sino también que escuche. Amén. Yo te invito a que si ha dejado de buscar la presencia de Dios, si ha dejado de pasar ese tiempo íntimo que tú buscabas manera para sacarlo, que lo empiece a sacar nuevamente. Así es. Porque si algo a Dios le agrada, es escuchar la voz de sus hijos. La Biblia dice claramente que cuando Dios fue al huerto, le dijo a Adán, ¿dónde tú estás? A mí me da a entender que Dios descendía para hablar con Adán. Dice que todos los días Él bajaba a ese lugar. Y el día que no lo encontró en esa posición, dice, ¿dónde tú estás? Y quizás ahora mismo Dios está preguntando, ¿dónde ustedes se encuentran? Porque es que Dios le gusta hablar con nosotros. La Biblia enseña que nosotros fue creado todo por la palabra. Hágase esto, hágase aquello, hágase la luz, hágase las aguas, hágase la nube. Mire, hágase todo. Ahora, cuando iba a crear al hombre, hizo una reunión. Porque voy a crear algo a alguien que sea semejante a mí. Que cuando yo lo vea me pueda reflejar en él. Entonces a Dios le agrada tener comunión con nosotros. Entonces a nosotros también nos debe agradar tener comunión con Él. Amén. Amén.
Hermano, me siento muy agradecido por esta oportunidad que nos brindó nuestra hermana Carmen en el día de hoy, para así aquí en Palabra de Restauración tener este tiempo, estos minutos, para hablar de un tema que yo nunca me canso de hablar, el tema de la oración. Amén. Muy importante ese tema. Así es, mi hermano Serrano. Nada, es un placer tenerlo aquí, ya que usted también es de casa. Amén. Y me honra, de verdad me ha honrado con esas palabras a Dios primeramente y luego pues al segmento de estar aquí con esa palabra poderosa que yo sé que Dios habló a muchas vidas. Así que le dejamos, sin más preámbulo, le dejamos con esto. Bendiciones. Amén.